Bueno, ahí está Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos muy bien. Bueno, ahí se va uniendo la gente. Hola Álvaro, un gusto, ¿cómo estás? Un placer, chicos. Yo no tengo problema de esperar 5 minutos más y sigue entrando gente, ¿eh? No se apuren por mí en ese sentido. Dale, 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 dale. tranquilo entonces, esperemos unos Vamos a esperar minutos. unos minutitos, así se va conectando la gente, pero después empezamos sabiendo, Álvaro, que tenés el tiempo limitado, así que tampoco nos vamos a abusar. Muchas gracias desde ya, ¿no? Por esta oportunidad, ¿no? Sí, la verdad un lujo, Álvaro, tenerte acá para que presentes tu libro, que además es una oportunidad para que todos lo puedan conocer antes incluso del lanzamiento. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero es una gran oportunidad, la verdad es que está bueno. No, el agradecido soy yo por la invitación, por la consideración. Son formalmente la primer presentación que hago, por lo menos en redes sociales. Tengo prevista, en realidad es la segunda, perdónenme, es la segunda. La primera la hice el jueves pasado en el grupito que hacemos, en el space que hacemos siempre con Camilo Cañas y con Agustín Casiao acá en Twitter, pero bueno, ahí yo soy parte del grupo ese, por lo cual, nada, era como hacerlo en familia, es el primer space eh, al que no pertenezco formalmente que me invitan. El viernes creo que voy a hacer una presentación en TikTok con unos usuarios y después, bueno, estará la presentación formal el 23 de agosto en la Universidad de Belgrano, en la aula magna de la Universidad de Belgrano, que será el inicio de una serie de presentaciones que haré en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en las 4 provincias más del interior del país. Así que Álvaro, podemos decir que vas a estar pasando por Córdoba, además, ¿o no? Córdoba hasta ahora no me han invitado. Todas las provincias que tengo que cerrar fechas porque ya formalmente me invitaron. Yo no, lo único que pido nada más es que me cubran los gastos del traslado. Yo no cobro cachet, no cobro ningún tipo. Y que bueno, y la posibilidad de que el libro se pueda vender en la presentación. Y hasta ahora recibí invitaciones de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe y ¿qué otra cuarta provincia más tenía? Tucumán. Pero no están cerradas las fechas, ya formalmente son instituciones o personas, ¿no? Individuos que, bueno, se organizan y me hacen, eh, me organizan todo para que pueda hacer la presentación. El año pasado, con Cómo derrotar al neoprogresismo, mi primer libro, hice 11 presentaciones en casi 14 provincias. Claramente, por una cuestión de tiempos, esta vez no va a ser tan extensa la presentación. Digo, las presentaciones, tanta. Claro, claro, yo me acuerdo de tu primer libro, de cómo derrotar al neoprogresismo, que habías viajado mucho, viajaste por varias provincias, sí, era una gira bastante completa, bastante federal, o sea, viene de ese lado. Bueno, ojalá que incluso si vos decís que tenés estas 4 provincias que ya te invitaron, ojalá que se puedan sumar. Vamos a ver qué podemos hacer acá, vamos a ver si podemos coordinar algo para traerte, la verdad es que sería un lujo. Bueno, sí, fue. Y la verdad, y todas muy exitosas. En Córdoba tuve que hacer 2 presentaciones, en Tucumán tuve que hacer 3. Bueno, Mar del Plata, Bahía Blanca, no menos de 300, 400 personas en cada una. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires fue muy grande. La Plata, Lomas, ¿qué me estoy olvidando? Bueno, Mendoza. Fue muy importante, bueno, Rosario, impresionante. Y la cobertura mediática, ¿no? Porque en todas las provincias en las que estuve, los medios tradicionales, los más fuertes, tanto radio, televisión y diario, ¿no? En papel, me cubrieron todos. La Voz del Interior, La Gaceta, La Capital, Los Andes. Muy contento. Y ya empecé, bueno, y en relación a medios, ya empecé a ser entrevistados por varios. Me entrevistó Perfil, me entrevistó CNN, me entrevistó, bueno, LT3 de Rosario, hoy a la mañana, y tengo programadas entrevistas para La Voz del Interior, para la capital de Mar del Plata, una para Infobae. Sí, contento, claramente se ha generado interés.
Pero bueno, chicos, si quieren, cuando gusten, hacemos, Dale. digamos que un mecanismo de preguntas. Ahí voy a aclarar eso para los chicos que siempre se conectan. Vamos a hacer lo siguiente, por una cuestión de respeto al tiempo de Álvaro. Nosotros vamos a empezar, obviamente, presentando el libro, presentándolo a Álvaro, y después ya tenemos una serie de preguntas preparadas para poder un poco guiar la presentación y que sea sobre todo rica conceptualmente, que sea introductoria, pero además de valor para todos los que están escuchando. Posteriormente a eso, ahí sí vamos a abrir micrófono para todos, los que tengan alguna pregunta en particular. Álvaro responderá las que tenga tiempo, por supuesto eso después dependerá de él. Pero lo aclaro por una cuestión de orden, que primero vamos a ir así, cosa de poder ir a lo importante desde el principio, y en todo caso después, obviamente, manito levantada, pregunta que van a poder hacerle a Álvaro. Así que nada, simplemente eso. Hombre Gris, ¿querés que ya comencemos? Sí, sí, perfecto. Por mí comenzamos. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo estás? Mirá, encantado de tenerte acá con nosotros, te lo repito nuevamente, y quiero aprovechar este momento para preguntarte cómo empezó el proceso de escritura de tu último libro, El Gran Juego, y cuánto tiempo te tomó. Bueno, gracias por el saludo. En realidad tiene una historia muy particular. Este hubiera sido, mejor dicho, este era el libro que yo quería publicar primero. Sucede así, cuando el grupo Penguin Random House, que es propietario entre varios del sello Sudamericana, me convoca a publicar un primer libro. Bueno, empezamos el diálogo, todas las cuestiones formales, y yo les presento esta idea de publicar un libro sobre política internacional, un libro claramente de coyuntura, pero que un poco recopilara muchas lecturas, anotaciones, hasta disertaciones que yo, previo a la publicación de este libro, había dado en medios de comunicación, en seminarios, y mucho, como les digo, decenas y decenas de libros anotados y esas anotaciones transcriptas a cuadernos donde a su vez desarrollaba el argumento. Entonces digo, bueno, puedo trabajar sobre eso y transformarlo en un ensayo. Bueno, Sudamericana o Random House en ese momento me dicen que no era un tema que les interesaba y que en realidad ellos querían algo más de coyuntura y relativo a la batalla cultural, un poco concatenado por el movimiento, ¿no?, de defensa de las ideas de libertad, Sí, sí. que venía creciendo muy fuerte. Les aclaro que esta propuesta, yo recibí la propuesta de escribir el primer libro en noviembre del 2020. Y el primer libro, ¿no?, salió en junio del 2022. Entonces, cuando me dicen que no, bueno, y ahí escribo Cómo derrotar el neoprogresismo con el esquema central de la batalla cultural. Claro, digamos que tu pasión real es más este libro, ¿no? Esa es como tu pasión. Justo lo hablábamos cuando preparábamos el Space, que qué raro que hayas publicado primero el otro. Bueno, ahora lo estás contestando, qué bueno, ni te lo tuvimos que preguntar. A ver, yo producto de la formación que recibí de uno de mis dos grandes maestros, justamente a quien le dedico el primer libro, y por suerte aún con vida y muy rozagante y muy lúcido, que es Juan José Sebrelli, y a quienes me escuchen y no lo conocen, les recomiendo que lo googleen y que puedan, de mínima, por ejemplo, no sé, leer el libro Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, que es extraordinario. Juan José siempre me orientó hacia las relaciones interdisciplinarias. Entender que el conocimiento es complejo, es dinámico e interdependiente. No se puede entender, ni comprender, ni profundizar en la historia sin la filosofía, sin la sociología, sin la ciencia política. Algunos incluso podrán ir más y podrán ir hasta la antropología, e incluso algunos desde la historia podrán profundizar mucho más e irán a la cosmología, como por ejemplo los historiadores que forman parte de la corriente conocida como la Big History o la gran historia. Y así podría decir lo mismo con las otras ciencias que te nombré, ¿no? La ciencia política puede estar escindida de la historia, de la filosofía, de la antropología. A mí me parece que no, lo mismo la sociología, cómo se puede estudiar al individuo ¿no?, en activo comportamiento
colectivo sin entender su historia, sin entender las ideas, ¿no?, que fue concibiendo a través de la historia. También habría que agregar la economía, ¿no?, pero que incluso es un poco más compleja porque es una ciencia que involucra la matemática, la estadística, por lo cual es muy difícil y esperemos en los próximos libros, ustedes no encuentren eso, ¿no? Mucho de todo, sumado cine, literatura, series, mi vida personal. Por lo cual, Sebrelli siempre me abocó eso. Y además, yo traté de que el primer libro sea una carta de presentación en sociedad de cómo Álvaro Sicarelli se expresa literariamente. No solo en términos de qué género me siento más cómodo, en qué marco literario me siento más cómodo, en este caso el género ensayístico, el ensayo literario, sino además la prosa, una prosa muy alejada del paper académico y más cerca a la narrativa, ¿no? A la prosa de la narrativa. Eso sí, con el paper académico intento, y ustedes me dirán que leyeron el segundo, intento que no se pierda bajo ningún punto de vista ni rigor, ni argumentación, ni datos que constaten esa argumentación a través de las citas, las notas al pie y la más extensa bibliografía consultada posible. Eso sí, nadie va a poder decir Álvaro escribe de forma que no se le entiende. Puedes estar a favor o en contra, pero creo que mi prosa es una prosa accesible, coloquial y que dista mucho del lenguaje arcano, barroco, eso que escribo en difícil para parecer inteligente, ¿no? Así que no sé si con esto te respondo. Hay Sí, una perfecto, perfecto. Le paso la palabra acá a Pablito. No, justamente por esto que decías, Álvaro, primero que sí, eso incluso se nota porque yo leí tu primer libro y ya se nota que por lo menos para poder escribir cuestiones que son complejas, pero de una manera accesible, es algo que por supuesto ya se ve en tu primer libro, se ve en este, pero quería hacer hincapié en una cuestión que mencionaste. Vos empezaste, hace un ratito decías que era un libro que además estaba como en relato. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo venías vos contando de qué iba a tratar el libro y demás, y sobre todo siendo además un área que no es un área que muchos tengan conocimiento profundo, que es esto de las relaciones diplomáticas, de las relaciones internacionales y, y estas cuestiones que muchas veces las personas ignoran mucho más o infinitamente más de lo poco que saben o de lo poco que creen imaginar. Y hay una cuestión, yo dije, bueno, va a ser un libro con este formato paper académico, pero me sorprendió que vos empezás el libro, más allá del prólogo, con un relato de cómo entendías vos las relaciones de poder desde tu infancia y desde tu juventud. Entonces, a mí me parecía curioso y te lo quería preguntar, si hay una intencionalidad, digamos, de empezar el libro de esta manera, de empezarlo de manera mucho más personal, ya haciendo hincapié en tu juventud, en tu infancia, en pos, digamos, de conceptualizar llanamente algunas cuestiones que se van a ver más adelante, o si era no llamarlo capricho, pero sí un deseo tuyo de que el libro fuera más Álvaro Sicarelli de lo que ya es, digamos. Si querías agregarle esa parte personal como para dotarlo de una identidad un poquito más profunda. Me interesa saber eso porque me llamó la atención. Uno acostumbra que abre el libro y empieza lo duro, pero en tu caso lo decidiste iniciar de esa manera. Bueno, me encantó eso, el libro es mucho más Álvaro Sicarelli de lo que ya me encantó ese concepto, te lo agradezco, lo tomo como un elogio. Voy a hacerte no una corrección, sino una salvedad. En realidad el libro arranca con un capítulo, son 4 partes, con un capítulo que dice Argentina 2023, y en el cual yo planteo el por qué escribo el libro y qué es lo que me motiva. Uno es, en primer lugar, divulgar
y hacer llegar al mayor público posible, a la mayor cantidad de público posible, el por qué, conocimiento en materia de relaciones internacionales, pero también hacerles entender el por qué todo ciudadano de mínima tiene que comprender dinámicas básicas de las relaciones internacionales, de las cuestiones de política exterior y de las cuestiones a escala mundial o global. Cualquier ciudadano, ningún ciudadano, sea quien sea, pertenezca al estrato social que pertenezca, tenga la profesión que tenga, esté ocupado o desocupado, debe, a mi entender, para nutrirse como individuo y poder comprender lo que le sucede, tener de mínima ciertos conocimientos. Por eso le puse Argentina 2023, porque en la Argentina de hoy, porque creo que es importante leer este libro, donde, repito, se podrá estar a favor o en contra, pero que intenta hacer acceder al público más amplio posible estos conocimientos. Y sí, efectivamente, en el segundo capítulo, que se llama Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, 1992, ¿no? O sea, que juego a dos cosas. En 1992 yo tenía 10 años, ¿no? Yo tengo ahora 41 años. Y Villa Domínico es donde nací y me crié. Y ahí hablo justamente de cómo a partir de esa edad empecé a tomar conciencia, primero noción y después conciencia ya más plena, de que las relaciones, desde la más micro hasta la más macro, por ejemplo, en ese momento, mi familia, mi relación con mis padres, con mis hermanos, mis abuelos, con mis tíos, después se llevaba a la escuela, ¿no? En ese momento la primaria, eran indefectiblemente, además de relaciones de amor, de cariño, de afecto, relaciones de poder, relaciones de jerarquía. Y eso a mí siempre me despertó, a veces por curiosidad y otras veces por bronca, porque me daban órdenes o porque en el buen sentido, ¿no? Me castigaban o me sancionaban por incumplirlas. Yo quería comprender, pero ¿por qué este señor que es más grande, porque es más grande que yo, no sé, aunque sea físicamente, me impone tal o cual cosa? En la mente de un chico, ¿no? Y que después obviamente profundizo ya de grande con estudios sobre la noción de autoridad. Y que indefectiblemente esto se traslada de la unidad básica, que es el individuo, a la familia, el barrio, la comunidad, la ciudad, la provincia, el estado y las relaciones interestatales. Y dentro de esas relaciones, desde la micro hasta la más macro, hay diferentes tipos de relaciones de poder y tipos de jerarquías, ¿no? Están las políticas, las económicas, las culturales, las deportivas, y bueno, y todo eso me apasionó. Y en el medio, bueno, imagínense eso, yo nací 10 años antes de que finalice formalmente la Guerra Fría, 10 años antes de que caiga la Unión Soviética, no el muro de Berlín, que caiga la Unión Soviética formalmente. Y yo tengo uso de razón, y recuerdo perfectamente cuando se anunció la caída del muro de Berlín, y recuerdo perfectamente que obviamente se hablaba en casa de Gorbachev, de la Unión Soviética, o qué sé yo, no sé, estos son países comunistas, y de Reagan. Yo nací cuando comenzó, a 2 años de haber comenzado su gobierno Reagan. Era chico, pero la guerra, la invasión soviética en Afganistán, la guerra de Malvinas, que fue un episodio bélico de la Guerra Fría también. Y bueno, por eso, y en el medio, atravesado por el mainstream de la época. Una de las películas que más me generó interés por los temas, una película que me generó real interés por la política exterior y por los asuntos internacionales y los conflictos internacionales, fue La Casa del Octubre Rojo, que no sé cuántos de ustedes que están acá presentes la habrán visto, que era una película protagonizada por Sean Connery y Alec Baldwin, que hablaba de la deserción de un capitán del más poderoso submarino de la flota estratégica nuclear de submarinos soviéticas hacia Estados Unidos. Lo que sucede, y no quiero spoilear, es que los yanquis no tienen en claro de que este tipo quiere
desertar. Y empieza una cacería entre los soviéticos que van a buscar al traidor y los americanos que intentan detener al potencial agresor que venía con el submarino y el arsenal nuclear más poderoso soviético. Y en el medio, un agente de la CIA que intenta desentrañar la verdad. Y yo, que era un pendejo, supongo que ahí ya tendría 13 años, dije, yo quiero formar parte de esto. Yo quiero ser parte de los que... No sé si parte de los que arman el quilombo, pero por lo menos de los que quieren resolver. Y ahí un poco también en el libro planteo que a veces me llama la atención cuando hablo con mis colegas internacionalistas o analistas políticos internacionales, que parece que a mi edad, cuando hablo de esto, ¿no? Los 12, 13 años, se pusieron de frente a una biblioteca, encontraron el voluminoso tomo de La diplomacia de Henry Kissinger, lo agarraron, lo leyeron, lo comprendieron y ahí decidieron ser internacionalistas. Me cuesta creer un poco eso. Y con este libro lo que quise mostrar es cómo se te puede despertar una vocación a través de cuestiones que no están directamente relacionadas con la teoría académica, sino que provienen, y van a ver que hay otro capítulo donde yo explico la Guerra Fría, la primera Guerra Fría, que se llama Iván Drago muerde el polvo. Muchos recordarán quién era Iván Drago, el contrincante de Rocky Balboa, cuando Rocky va a pelear a Moscú. O sea, yo trato, y a mí también me llamó poderosamente la atención eso. Cuando yo miro Rocky, esa Rocky donde Rocky pelea en Moscú, yo no podía entender lo que estaba viendo y no podía entender que había existido un país que efectivamente entrenaba como máquinas, y esto ya no era ficción, a sus deportistas para ganar a los americanos como un escenario más de una guerra no directa y no total por la hegemonía global. Después obviamente se da vuelta la cosa. No gana Iván Drago, por eso muerde el polvo, y se da una situación que lo cuento en el libro y mírenlo en la película. Así que mi pasión, por eso me parece importante contar esta parte biográfica. Yo creo que vos tu pregunta es ¿por qué yo decidí plantear, primero, por qué es importante hacer accesible el conocimiento en materia de relaciones internacionales al público más amplio, y por otro lado, porque utilizo hechos de mi vida para explicar por qué el interés en estos temas. Bueno, es más o menos esto. Te hago una pregunta, discúlpame Manuel, le hago una preguntita chiquita, pero tiene que ver con esto, Álvaro, porque me interesa. Vos algo contás en el libro, pero a mí me gustaría que lo explayaras acá. Hay una cuestión, digamos, por debajo, en el sentido de que es cierto que la política exterior no suele ser algo que muy divulgado. Es como que cuando en la educación primaria, en la secundaria, el tema política exterior no suele ser muy profundizado. Y uno después se mete a leer, y la verdad es que es un área que tiene tanta profundización conceptual que hay una cuestión ahí. Yo no sé si es puramente de Argentina, no sé si vos lo notás, una deficiencia en la educación en general o en los contenidos educativos, que la política exterior es algo que no está como muy presente, como que las personas no lo tienen muy claro. Se pueden hacer una imaginación general, pero no está tan difundida como si, por ejemplo, encontrate un argentino que no te opine de economía o de derecho, pero de política exterior es como que es más difícil. ¿Vos lo ves de ese lado? Es como que una materia, por lo menos un área del conocimiento que está todavía poco accesible al público general. Mira, coincido con vos que esto es así, y en más que un área del conocimiento, una política pública, porque vos puedes decidir no ser un especialista en política exterior, pero vos te ves afectado en tu vida diaria por la política exterior de tu país, porque la política exterior de tu país indefectiblemente va a afectar al rol político de Argentina en el mundo, y ni hablamos de la inserción de Argentina y de su mercado en los mercados internacionales. Pero yo creo que este desinterés es parte de la perniciosa rémora de gobiernos y de regímenes populistas, demagogos y aislacionistas. Acá tuvimos un ministro de... Miren que a veces a mí me ponen la vara muy alta con que si tuve alguna contradicción ideológica en el pasado, si estuve en algún lugar y ahora estoy en otro, ¿no? Y sin embargo hay casos que realmente son graves, ¿no? A ver, no lo que fue Álvaro Sicarelli en su adolescencia o hasta los 30 años, si quieren ponerle una fecha, y el Álvaro Sicarelli 12 años después.
Nosotros en Argentina tuvimos un economista ultra keynesiano y que diría tirando hacia más una defensa de una economía centralmente planificada, pero vamos a darle el beneficio de decirle que era keynesiano, llamaba Aldo Ferrer, que es casi te diría un ícono pop, tanto del peronismo, del kirchnerismo y de cierta izquierda o cierto nacionalismo de izquierda, que introdujo el concepto de vivir con lo nuestro, ¿no? Como Argentina, bueno, con lo propio ya estamos bien, que no tenemos que pensar tanto en la integración de nuestra economía en el concierto internacional económico, ¿no? Y ahora, ¿sabes lo que es lo curioso? Que este tipo que era, ¿no? Que falleció, un ícono, ¿no? De la izquierda o de la centroizquierda o del nacionalismo de izquierda, fue ministro de un gobierno de la dictadura militar, fue ministro Livingston durante la Revolución Argentina, o sea, la revolución que inició Onganía. O sea, claramente el nacionalismo de izquierda, el kirchnerismo, el populismo de izquierda, sectores del peronismo, terminan, ¿no?, confluyendo con el pensamiento retardatario de sectores autoritarios, en este caso militares, que nada tenían que ver con el liberalismo o con la apertura de mercados o con Onganía. Era un nacionalista católico que te diría, no te digo antioccidental, porque quizás me estaría exagerando, pero que no es que era un automático, o sea, era prooccidental porque primero era anticomunista, pero tampoco era un defensor de la cultura norteamericana o de los valores norteamericanos, o ¿me siguen? Entonces, todo esto fue haciendo mucha mella en el inconsciente colectivo y en el consciente. Entonces, bueno, y curioso, porque a los argentinos les encanta opinar de la economía y estar interiorizados sobre la economía, porque los afecta directamente, cuando la propia economía también está atravesada por las decisiones en materia de política exterior. Porque indefectiblemente un acuerdo o no con el Fondo Monetario, amén de una decisión en materia de política económica, es también una decisión en materia de política exterior. Porque no, si nosotros tenemos una relación ambivalente o mala con el mundo democrático desarrollado, entiéndase esto, América del Norte, la Unión Europea y, qué sé yo, Japón, India, Corea del Sur, seguramente los directores de esos países en el Fondo Monetario Internacional no van a terminar colaborando con nosotros o votando que se nos dé una prórroga, una refinanciación o un préstamo. Eso también es política exterior. Y ni hablemos en la Organización Mundial del Comercio, y ni hablemos si queremos ingresar, por ejemplo, a la OCDE. Por más que primariamente, te diría, o hasta de máxima necesidad, es una política económica, o tiene que resolver una situación económica puntual. La política exterior atraviesa todo esto. Ni hablemos en el campo de la defensa también, o en la seguridad estratégica. Bien, Álvaro, haciendo hincapié un poco en lo que decías antes de hacer que el libro llegue a un público más amplio, preguntarte cómo fue la decisión, si fue una decisión o ya lo tenías claro, de hacer clara tu posición política e ideológica en tu conceptualización de las relaciones diplomáticas argentinas. Y si eso no podría ser un riesgo, ¿no?, a la hora de buscar un público más amplio. Pero vos decís que yo en el libro, defino eso o por mis expresiones públicas previas al libro. En tu libro principalmente, pero también estaría bueno. Bueno, yo en mi libro en realidad no me manifiesto mucho en términos partidarios o ideológicos. Sí, en el segundo capítulo, perdón, dentro de la primera parte, se llama Cuestión de Método. O sea, la primera parte está compuesta por varios capítulos que se llama Cuestión de Método, ¿no? ¿Por qué le puse cuestión de método? Porque planteo desde dónde me paro a la hora de argumentar lo que argumento. Primero la cuestión de necesidad, que lo dije, los ciudadanos tienen que conocer de estos temas. La segunda es autobiográfica, para contar que hay un devenir, que no es una cuestión por ósmosis. Y después hay cuestiones en donde, además de hacer una reivindicación, sí me posiciono dentro de la escuela realista en materia de política internacional. Entiendo que tanto en términos metodológicos, empíricos, instrumentales, y de producción de conocimiento, pero también
por la situación puntual de Argentina y por sus necesidades, la escuela realista, después está la idealista, la interdependencia compleja, la estructuralista, hay varias escuelas, pero yo elijo la realista, entiendo que es la mejor, ¿no? La mejor para todo esto, para encarar el proceso del libro y para proponer después instrumentos de política internacional para la Argentina. Pero no recuerdo en el libro haber dicho, mire, yo soy liberal o yo No, soy... pero me refería a eso, me refería a eso. A eso. Y a alinearte a mí la me escuela parece que es realista. importante. Un ensayista, de que el ensayo es un género subjetivo, no puede venderse como aséptico. Ay, no, yo soy gris, ¿viste? A mí, no. No lo quise hacer en términos partidarios, porque yo esto no lo escribí para, chicos, yo voy a hacer, quizás es muy duro. Este es un libro que sí, no sé, tenemos la desgracia de que gane Massa, la terrible desgracia de que gane Massa. Pero Massa lo agarra, lee, lo comprende y considera que justamente el lineamiento estratégico que planteo, más los instrumentos que propongo para que ese lineamiento sea aplicado, él lo toma en serio y lo aplica, bienvenido sea. ¿Cómo le voy a decir? No, Massa, usted no lo haga. No, si yo, para mí primero el país, antes que cualquier partido político, primero el país, no creo que Massa, no sé tanto por él, sino más bien por su movimiento político, pueda considerar los argumentos y las propuestas de este libro. Sí creo que habrá otros dirigentes más proclives. A uno lo asesoré 1 año y medio en estos temas y en televisión hablo mucho y puedo dar fe que era parte de lo que trabajamos en conjunto, y creo que hay otra candidata que también puede ser receptiva a lo que aquí propongo. Yo creo que también la cuestión va, ¿no? Uno entendiendo a la hora de estudiar, digamos, a tu público. O sea, si vos a la hora de escribir el libro pensás en esta parte, porque a ver, hay algunas cuestiones en nociones internacionales que del lado más liberal o de la derecha podemos entender que va a ser muy diferente con la izquierda. ¿Cómo alguien de izquierda, conceptualizando Estados Unidos como el imperialismo yanqui, que está todo mal y que no sé qué, y estos nos van a venir a dominar y quieren destruir nuestra cultura? ¿Cómo te posicionás en ese sentido a la hora de escribir el libro, con tal de que a lo mejor también sea accesible a personas que no tienen esas consideraciones desde el llano, o si vos al contrario entendés que tu público va a ser un público enmarcado en una derecha o incluso en un liberalismo que entiende el papel importantísimo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en lo que es la cultura occidental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura de Occidente. Es como que ahí también hay un desafío porque vos sos conocido y sobre todo sos un referente de este lado de las ideas, si se puede decir de alguna manera, y no del otro. Y ahí, digamos, si tenemos que hacer una cuestión de audiencia, también puede ser un riesgo, digamos, sectorizar el libro en una zona o en la otra. ¿Eso cómo lo manejás a la hora de explayarte sobre estos temas, que además vos también tratás de que sobre todo sean fundamentados, ¿no? En conocimientos profundos y sobre todo en lo que tiene que ver con política exterior? Mira, si hablamos en términos comerciales o de difusión del libro, yo estoy siendo atacado en pinza. A mí, a mí claramente, por mero prejuicio ideológico, no creo que el libro me lo compren lectores kirchneristas, de izquierda, extrema izquierda, nacionalistas de izquierda, qué sé yo, algún que otro peronista muy fanático, pero también muchos de los que, previo a que ustedes activaran este space, que se denominan liberales o mileístas, que estaban pidiendo de que no se hiciera este space o que me censuren, tampoco me van a comprar el libro, por lo cual entiendo que en mi caso pago el costo de ser una persona con pensamiento crítico e independiente, que por supuesto defiendo ideas, defiendo a las personas que mejor creo que defiendan esas ideas, ni siquiera en su completitud, ¿no? Dentro de lo que pueden, porque nadie es perfecto y nadie representa 100% una idea, y más dentro de esta
de esta coyuntura, pero repito, no soy un necio y cuando hay cosas que tengo que criticar las critico y cuando hay cosas que me hacen insostenible la continuidad en un espacio o en el rol de asesor de alguien, me corro. Yo no soy un tipo, yo soy un hombre de ideas, puedo ser un hombre de Estado, pero muy difícilmente puedo ser un hombre de partido, porque de partido, ¿no? De estar afiliado y que me bajen la línea, así, no es mi espíritu ni mi personalidad. Ahora, trabajar para un candidato, trabajar después si ese candidato llega a presidente, y para un gobierno, que entiendo ese candidato y ese gobierno representan todo aquello que yo defiendo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Claramente cada vez es más chico el espacio en el que me siento representado y cada vez son menos los nombres. Bueno, ya es un problema del sistema. Entonces, bueno, veremos cómo trasciende esto. Para eso están las presentaciones, para eso está estos canales de diálogos tan generosos que ustedes me brindan y bueno, esperemos poder trascender esa barrera ideológica. Te digo que, por ejemplo, algunos periodistas que ya me han entrevistado no son precisamente liberales. Bueno, son periodistas, es su trabajo, han comprado el libro. Y sus programas de radio, por ejemplo, no son masivamente escuchados por liberales, por lo cual me permitieron acceder a un auditorio que quizás de otra manera no me hubieran escuchado. ¿Viste? Voy rompiendo barreras. No es sencillo, pero se hace. Bien, Álvaro, yendo un poco más al lado político, preguntarte en caso, bueno, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? En caso de que Trump llegue nuevamente a la Casa Rosada, ¿cómo jugaría a favor o en contra de Argentina? Y si ganara también Milei o Bullrich, o si sería irrelevante, y habría que hacer lo que vos explicás en tu libro, de reconfigurar totalmente el sistema diplomático argentino y su funcionamiento. ¿Juega lo político en esto o no? Bien, te respondo la segunda primero. Yo creo que justamente Patricia Bullrich y Javier Milei son los que están más consustanciados. Primero, con la necesidad de volver a transformar, como sí lo hizo Mauricio Macri, y como, para bien o para mal, con aciertos y con errores, lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, poner, ¿no?, en la cúspide de las políticas de Estado más importantes a la política exterior. Patricia Bullrich y Javier Milei son, creo que, los que mejor lo entienden y lo manifiestan. Punto número uno. Punto número dos, en el caso de Javier Milei, bueno, yo estaría más que seguro, sería tonto que solo porque dejé de trabajar para él y porque no le caigo muy simpático a su entorno ni a algunos de sus más fanáticos seguidores, si él llega a presidente, se va a desdecir o va a contradecir aquello que ya en televisión y en redes sociales comentó. Ustedes saben muy bien que cuando él habló de su posicionamiento en materia de Argentina en la guerra de Ucrania, de las relaciones con el Estado de Israel, de un mecanismo parecido a las negociaciones por soberanía, como se aplicaron con Hong Kong en relación a la indeclinable e irrenunciable demandas por nuestras soberanías en las Islas Malvinas, es algo que trabajó conmigo, el apuntar a un fortalecimiento y crecimiento de las relaciones económicas internacionales con el Indo-Pacífico para empezar a desanclar a la economía argentina de la economía de la China comunista, bueno, revincularse con el occidente tradicional. Todo eso es lo que trabajamos 1 año y medio juntos. Hay cosas que él las manifestó públicamente y otras que no. Así que ya te digo, Patricia, por lo que escucho y la conozco hace 20 años, ya el libro creo que lo tiene, veremos qué me contesta. Javier, doy fe. Ahora, bueno, si él no puede dejar de lado sus temas personales conmigo y no le interesa tomar en cuenta lo que yo escribo, bueno, ya es un problema personal de él. Hablaría de él también como estadista. Un estadista tiene un momento, tiene que separar las cuestiones personales. Pero repito, sí, entre Javier Milei y Patricia Bullrich estarían los dos precandidatos presidenciales hoy, después veremos a partir del domingo, más cercanos a entender la política exterior en los términos de importancia, como la entiendo yo, y de hasta aplicar propuestas como las que hago, entre las cuales están las que muy bien dijiste vos, que es
reformular la Cancillería, reempoderarla y volverla a transformar en el gran cerebro de planificación de la política exterior. No solamente el administrador de las relaciones diplomáticas, sino del cerebro que lo piense y que, bajo la conducción del canciller, acompañe al futuro presidente en una estrategia de diplomacia presidencial en pos primero de que Argentina vuelva a ganarse la confianza en los grandes centros de poder y empezar a ocupar roles que hemos perdido. Bueno, Álvaro, la verdad es que ha sido fascinante. A mí lo que me gustaría ahora, mientras tanto, le voy avisando a los chicos acá que están escuchándote, a toda la gente que está participando de este space, que si quieren hacerle una pregunta a Álvaro, pidan la solicitud, vamos a ver si puede responder todas sus preguntas. Tratemos de que sean puntuales, tratemos de que puedan ser útiles para todos. Tratemos de que sean preguntas en serio y acordes a la presentación de un libro como esta, porque estamos presentando el libro de Álvaro, estamos presentando el gran juego, y Álvaro ha venido, sobre todo con mucha amabilidad y sobre todo con mucha predisposición a poder responder preguntas en cuanto al libro, en cuanto a política exterior, en cuanto a relaciones internacionales y sobre todo el papel que tiene la Argentina en el mundo. Entonces, tratemos de que las preguntas sean en ese sentido, sobre todo por respeto a todos los que están escuchando, justamente porque consideran que Álvaro y sobre todo su libro son muy ricos conceptualmente en estos temas. A mí me gustaría, Álvaro, para darle tiempo. Sí, un segundito. Yo te pido, te agradezco enormemente esas aclaraciones. Confío en que esto será así. Lo que les propongo son 3 preguntas del público y después sí me retiro por 2 cosas. Uno, porque ando no muy bien de la voz, y segundo, mañana me levanto 6 de la mañana, chicos, y el abuelo comenta a esta hora, ya hace 1 hora que está durmiendo. Perfecto. Mientras organizamos, Está perfecto. ¿te gustaría hacer alguna conclusión de lo que es el libro rápidamente, mientras yo ahí organizo quiénes son los que van a preguntar? Mira, lo que les puedo decir, les repito, es un libro en materia de precio accesible comparado con los valores que hoy están los libros. Es un libro dinámico, didáctico, coloquial, con un lenguaje muy, muy comprensible. Van a encontrar, como les dije, hechos personales, literatura, cine, series. Van a encontrar grandes autores muy conocidos, otros desconocidos, pero con una vida extraordinaria que refleja su propia vida, su pensamiento en política exterior, una descripción creo que no tan clara como debieran haberlos hecho estos autores sobre la milenaria estrategia de China en pos de ser un hegemón, ¿no? De ser un actor hegemónico. Van a poder conocer lo que fue la Primera Guerra Fría, del 45-46 al 92, y esta nueva Guerra Fría que entra en una segunda fase y que va a durar no menos de 20 años más, según mi predicción. Y en la última parte, como les dije, propuestas claras para que Argentina se pare de forma estratégica y de frente a esta contienda, por sobre todas las cosas en favor de sus intereses como país, de sus intereses nacionales, y en un momento donde, por desgracia de la dirigencia política, económica y cultural que tenemos, no puede tener un alineamiento automático con ninguna de las 2 potencias. Y recuerden que estas 2 potencias que están en pugna son nuestro primer inversor, Estados Unidos, y nuestro primer comprador, China, ¿no? Un país que, como Estados Unidos, con el que compartimos muchos valores éticos, morales, políticos, institucionales, pero otro país como China, que ofrece a Argentina también beneficios, entre comillas, porque muchos de ellos detrás está la espada de Damocles, pero que frente a la necesidad acuciante que tenemos, ¿no? Terminan siendo, si bien cantos de sirena, pero cantos al fin, por lo cual esto también demanda a Estados Unidos y a Occidente empezar a preocuparse más por, como dicen ellos, el patrio trasero. Y así que bueno, gracias chicos de todo corazón por haberme permitido expresar con tanta libertad, espero no haber sido aburrido, haber contestado todas las preguntas que me hicieron ustedes, y ahora con gusto escucharé estas 3. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos, Álvaro. Bueno, a ver ahí, Pichicho, te escuchamos. Escuchen, ¿Cómo anda, levanten. ¿Cómo anda, Alvarito? ¿Todo bien? Levanten la mano, Pichicho, eso. Para los otros, y quien quiera hacer pregunta, pida la palabra. Bien. Alvarito, te quería preguntar, ya que al principio
de la charla mencionaste de que te invitaron de Tucumán. ¿Quiénes te invitaron? Si alguna universidad y si hay ya más o menos una fecha estipulada para cuándo vendrías a presentar el libro. No, yo comúnmente nunca informo quienes me invitan hasta que no esté cerrado el acuerdo. El año pasado, sí te puedo comentar, las 3 veces que fui invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, por el Partido Fuerza Republicana y después por una cámara comercial en Yerbabuena. Ah, y también por otra cámara de comercio en Concepción. O sea, porque fueron 2 presentaciones en San Miguel, o sea, en realidad hice 4 presentaciones, 2 presentaciones en San Miguel, una en Yerbabuena y otra en Concepción. Esas fueron. Al día de hoy hay algunas que te nombré y otras más, pero hasta que yo no nombre, hasta que yo no defina y lleguemos a un acuerdo, no informo, ¿viste? Está bien, muchas gracias. No, por favor. Maxi, ¿querés preguntarle alguna cosa a Álvaro? Ya que estás ahí de hablante. Si no, vamos con Walter, que también se conectó ahora. Dale, vamos con vos, Walter, primero. Bueno, gracias Álvaro por participar de este conversatorio. Te quiero hacer una sola pregunta. ¿Cómo ves en el corto mediano plazo un conflicto por la isla de Taiwán, en China tratando de recuperarla y Estados Unidos contestando con un bloqueo comercial a China que afecte nuestras exportaciones? Un abrazo. Bueno, vos, a ver, son 2 cuestiones. Me planteaste primero la posibilidad del suceso, del hecho desencadenante y después escenarios posteriores. Del primero, yo creo que todas estas cuestiones de las incursiones de China sobre mar territorial taiwanés, espacio aéreo taiwanés, lo mismo incluso con islas en disputas que tiene con Japón, son parte de esta estrategia de guerra prolongada, de guerra de tensión-distensión, muy propia de la gran estrategia china. Que esto desencadene en una acción directa, mejor dicho, que esto lleve a una acción directa, o sea, una incursión militar real, y desencadene la respuesta de Taiwán y la activación de todos los protocolos de cooperación en materia de seguridad y defensa estratégica entre Taiwán y los Estados Unidos, a los que se podrían sumar 2 estados más que se podrían ver afectados, como son Japón y Corea del Sur. Bueno, se tienen que dar un montón de factores, pero la posibilidad existe. Ahora, yo hoy sigo viendo que Xi Jinping apunta a el lobo guerrero, la política del lobo guerrero, la tensión-distensión, la guerra de prolongación. Todavía no dieron el paso a la fase de la guerra sin restricciones, ¿no? Que son los diferentes términos con los que ellos se manejan. Y después sobre si Estados Unidos aplicaría un bloqueo comercial contra China, me cuesta creer. Yo creo que es más factible que haya una guerra directa, ¿no? Una guerra de acción militar directa antes que una guerra comercial, por una cuestión simple. China es uno de los mayores tenedores de la deuda pública norteamericana. Por eso las bravuconadas en relación a la guerra de divisas o de las guerras comerciales empiezan y tienen un fin, porque se perjudican los dos. Ahora, ¿se entiende? Miren el poder de la economía. Miren el poder de la economía. Que se puede hoy preferir, ¿no?, una guerra, no importa qué teatro de operaciones, el mar, el aire, la tierra, con invasión, con drones, con guerra cibernética, antes que la interrupción del flujo comercial. Y más cuando, repito, China es poseedora de una cartera de bonos de deuda pública norteamericana muy, muy importante. Pero repito, estas son cosas que iremos viendo con el devenir de los acontecimientos. Como diría Carlos Maratón, hay que estar atento a los acontecimientos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a vos, Walter, por tu pregunta. Escuchá, Álvaro, aprovecho yo, ya que no tenemos otra manito levantada por ahora. Sí te hago una pregunta que me quedó, que me gustaría hacerte. Si en tu análisis macro de la historia argentina y los sucesivos gobiernos, ¿cuál es tu opinión si uno quisiera saber objetivamente en qué momento la Argentina
tuvo las mejores relaciones diplomáticas con el mundo, en qué gobiernos particulares, o si al contrario nunca hubo lo que podríamos decir como el ideal, ¿no? De un país abierto al mundo, con relaciones estratégicas que sirvan tanto a sus intereses como al de sus socios, sobre todo en cuestión de política internacional. ¿Cómo ves vos esa situación y si hubo algún gobierno en particular que en tu opinión por lo menos se acerque a tu visión de cómo tendría que ser una política exterior argentina? Sí, yo me voy a circunscribir a estos 40 años de democracia, pues si me tengo que ir también al siglo XIX tendría que contextualizar y me va a llevar 3 horas hacerlo. Por lo cual te diría que de todos los presidentes electos, e incluido el provisional, ¿no? Eduardo Duhalde, desde 1983 a la fecha, yo creo que hubo solamente 3 gobiernos que son destacables. Después vos me preguntaste primero eso y después te decís cuál me gustó más y por qué son destacables y valorables, amén de sus ideologías y de sus programas de gobierno, en relación a, y analizándolo en términos realistas de política exterior, que son Alfonsín, Menem y Macri. En el caso de Alfonsín, por ser el gobierno que tuvo que diseñar una política exterior dedicada al primer, dentro de la política exterior, primer máximo interés nacional en la materia, que es la reinserción de Argentina en el concierto democrático de naciones. Y nos guste o no nos guste, si ha sido hiperinflacionario o no, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con la ayuda de su canciller, el doctor Dante Caputo, fue exitoso, y lo fue también porque previamente a ser presidente y previamente a ser canciller, Alfonsín y Caputo desarrollaron una importante agenda internacional, principalmente con las democracias de la entonces Comunidad Económica Europea, tanto continental como insular, que estaban gobernadas por partidos socialdemócratas, ¿no? Los vínculos previos que tuvo Alfonsín y Dante Caputo con los gobiernos de Felipe González, Bettino Craxi, Helmut Schmidt, Olof Palme, y gobiernos de la socialdemocracia escandinava, el gobierno de la transición democrática en Portugal con Mario Soares, también con los líderes que luchaban por la democracia en los países del orbe soviético, como por ejemplo el polaco Lech Walesa, sectores del laborismo británico, previo a que ellos hubieran sido elegidos presidente y canciller, ayudó a que cuando Alfonsín toma el gobierno y designa a Caputo, esas relaciones preexistentes le permitió a la Argentina volver a reinsertarse en el concierto internacional, principalmente en organismos internacionales muy importantes para la época. Estamos hablando, todavía faltaban varios años, casi 8 o 9 años, para que finalice la Guerra Fría. Por lo cual, digamos, en materia de recesión de Argentina en el mundo democrático, Alfonsín, ¿no? Muy bien. Por otro lado, volver a poner a Argentina como un actor importante, principalmente en los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, también fue importante. Podríamos nombrar varios. Y también Alfonsín fue el que empezó a resolver los graves conflictos que teníamos, incluso hasta hipótesis de conflicto, con Brasil y Chile. Ahora bien, cuando yo tengo que decir, hablo del doctor Menem, porque también lo destaco, porque si bien Alfonsín se circunscribió y quizás no atendió mucho a la cuestión económica internacional, Alfonsín, como gran estadista, aprieta quintafondo en todo aquello que Alfonsín hizo bien en materia de política exterior, todo lo que acabo de nombrar. O sea, Menem no cometió lo que cometieron muchos de los presidentes posteriores, que es, voy a hacer todo lo contrario de lo que hizo el anterior para yo ser el que lo hizo primero, ¿no? Foja cero, no. Menem tuvo la inteligencia política y el don de estadista, es decir, el doctor Alfonsín hizo bien todo esto y las demostraciones son estas. Yo voy a profundizar el legado de Alfonsín en esto que hizo bien. Ahora, lo que voy a venir a hacer, porque no se hizo, y hacerlo muy bien,
todo aquello que Alfonsín no profundizó, que fue la pata económica, reinsertar a la Argentina en el concierto económico internacional, ¿no? Una pata más. Y además, todo esto como sostén del proceso de reformas económicas internas del país, las privatizaciones, la reforma laboral, perdón, la creación del Mercosur, la liberación del comercio. Entonces, Alfonsín tuvo, de la mano obviamente, primero de Domingo Cavallo, que fue su primer canciller, y después de, a mi entender, hasta ahora el mejor canciller que tuvo la Argentina, que fue Guido Di Tella. Y en el caso del ingeniero Macri, entiendo que cumple dos funciones, quizás menos difíciles en términos de los que tuvo Alfonsín, que salíamos de una, no solo de una dictadura, sino además de una guerra, pero de salir de 12 años de un modelo populista, ambivalente, demagógico en materia de política exterior, porque además cometió el peor de los pecados que se puede cometer en política exterior, que es someter la política exterior a los intereses electorales de un gobierno. Pésimo para cualquier país. Una Argentina, imagínense, mal vista y desprestigiada por sus acuerdos con Chávez, o sea, con Venezuela, con Nicaragua, con Ecuador, el Ecuador de Correa, con Cuba, con Irán, un realineamiento muy fuerte con el régimen chino, lo mismo con Rusia, papelones como lo de Angola, y después, bueno, incumplimientos de acuerdos con países que cuando les incumplís, bueno, después te cobran, ¿no? Todo eso. Y el presidente Mauricio Macri volvió, ¿no? Y además otra cosa que logró Mauricio Macri es volver a instalar en la opinión pública la importancia, bueno, lo que hablamos al principio, la importancia de la política exterior. La importancia estratégica de que tengamos una política exterior clara. Y ahí tuvieron un rol muy importante dos profesionales de la política exterior, dos diplomáticos de carrera que han ocupado cargos importantísimos, que fueron la canciller Malcorra, que previamente había sido la número 2 de Naciones Unidas, y el canciller Faury, que había sido embajador en Portugal, en Francia, el viceembajador en Chile, ocupó varias direcciones estratégicas en la Cancillería. No estábamos hablando de Santiago Cafiero, que como bien vengo diciendo, y lo voy a sostener, es un analfabeto en materia de política exterior, y además hasta un cancherito, ¿no? Que se burla, ¿no? de su rol, porque un tipo que además de hacer un chiste de que no sabe nada de política exterior, se vanagloria ni siquiera saber inglés. Bueno, imagínense que al lado de Dante Caputo, de Guido Di Tella, Malcorra y Faury, es el tipo que tendría que estar con todo respeto para los que hacen, ¿no? La centralita, ¿no? Los que te toman los llamados y te los derivan. Por otra cosa, este tipo en Cancillería no podría hacer. La verdad, Así que un poco les diría así. decís, o sea, básicamente el conceptualizado peor gobierno de la historia argentina tiene además al peor canciller que ha tenido la historia argentina por Bueno, lejos. pero es que todo tiene que ver con todo. Por supuesto. Muy bien, Y miren, muy bien. miren que Felipe Solá fue malo también, pero bueno, ya. Bien, bueno Álvaro, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta quizá un poco más personal, pero si te consideras un intelectual, y bueno, y también preguntarte si estás pensando en un futuro libro, ya estás trabajando en un futuro libro. Si me considero un intelectual, yo lo que, bueno, en este libro también lo habrán encontrado, que hay una parte en la que describo a diversas personalidades que además de haber sido hombres de pensamiento y hombres de la teoría, también fueron hombres de acción. Profundos y profusos y prolíficos intelectuales, con una cultura extraordinaria, enciclopédica, pero que además bajaron a tierra, ¿no? No se quedaron en la Torre de Marfil mirando o detrás del trono, bajaron a tierra. George Kennan, Hans Morgenthau, Raymond Aron, Henry Kissinger, Alexander Koyev, André Glucksmann, muchos franceses americanos,
y Carlos Escudé, que es a quien le dedico este libro y que es mi gran formador en esta materia. Hombres que han conjugado las dos cosas, ser intelectuales, hombres de pensamiento, hombres de conocimiento enciclopédico, pero también hombres del barro de la historia política. Y eso es por lo menos lo que intento yo, ya sea en el sector público o en el privado. Nunca dejar de formarme, de cultivarme, de incorporar más áreas, ¿no? De toda esta cuestión más troncal, que es la política internacional, otras áreas que me nutran y nunca perder, bueno, conocimiento de lo real, de la calle, tener cintura política. Esto más que sentirme intelectual, lo mío es una búsqueda permanente por esta síntesis, te diría, dialéctica entre ser un hombre que piensa y un hombre que actúa en lo público, en el sector público y en el sector privado. Y si ya estoy trabajando, sí, ya estoy escribiendo, porque yo entregué este libro en diciembre del año pasado y en febrero de este año empecé a escribir lo que va a ser mi tercer libro, que intuyo estará terminado febrero del año que viene. Empezará la corrección y supongo que estará saliendo septiembre, octubre del año que viene, si todo acompaña. Bueno, muy bien, lo esperamos con ansia, ¿no? Al próximo libro. Álvaro, escucha, hay una preguntita más, ¿no tenés problema en responder una pregunta más? Sí, me retiro, gracias. Antes que nada, Dale. antes de darle la palabra a Tony, quiero avisar que dejé pineado acá para que puedan acceder al libro, ¿sí? Ahí tienen, bueno, está la información que dejó Álvaro y tienen la tapa del libro, que me encanta, también lo quería decir. Y bueno, ya le damos la palabra a Tony para que haga la última pregunta y vamos cerrando. Hola Álvaro, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, la verdad. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, sí. Fuerte y claro, fuerte y claro. No me consta y me queda claro que vos has asesorado a Javier en cuestiones internacionales, ya sea de la guerra ruso-ucraniana, o con la crisis de China, de Taiwán. Decime una cosa, no sé si podríamos esclarecer un poquito, respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, y las relaciones bilaterales Argentina, Israel, entre otras cosas. Me interesa más sobre el tema de las Islas Malvinas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál sería tu enfoque en este momento? ¿O cómo enfocarías vos como un futuro ministro de Relaciones Exteriores? Pero así breve nomás, no, tampoco quiero que te explaye mucho. Bueno, no, me pones en una situación compleja. ¿Crees que hable de un tema muy sensible al espíritu patriótico argentino y por otro lado que sea breve? No, yo te voy a decir puntualmente no, digo porque también después se pueden colgar, distorsionar algo que digo y yo quiero ser muy, muy claro. Esto que te voy a contar es lo que en el tiempo que pude le planteé a Javier, dejando en claro que el tema Malvinas es un tema de permanente y constante estudio historiográfico, ya sea de la propia historia de las islas, historiográfico del proceso diplomático de reclamos sistemáticos sobre nuestros justos derechos de soberanía sobre las islas desde el 63-65 hasta por lo menos la guerra, hasta el 82, y después desde el 90, con los tratados de Madrid en adelante. O sea, hay que estudiar mucho, porque hay cosas que se olvidan, y es bueno siempre recordarlas, pasando por, bueno, cranear nuevas estrategias. Yo te diría que punto número uno, dejar bien en claro cómo se está haciendo, no de una manera bravucona, pero por lo menos como se está haciendo, en todos los ámbitos nacionales, regionales e internacionales, bien clarito que la demanda y el reclamo por los derechos de soberanía de nuestras islas es irrenunciable. Gobierno de centro-izquierda, gobierno de centro-derecha, gobierno más derecha, gobierno más de izquierda, presidente A, B o C. Punto número uno, la columna vertebral de nuestro discurso. Punto número dos, eso no impide que bajo el amparo del paraguas de soberanía, que es el paraguas de soberanía es bajo el amparo del punto número uno, nunca vamos a dejar de reclamar nuestros derechos que son históricos, legítimos y justos. Bajo ese paraguas, claramente Argentina tiene que
renormalizar, mejorar y explotar al máximo su relación con el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, porque es un país que en términos económicos, científico-tecnológicos, académicos e incluso de industria para la defensa, es muy complementario con nosotros. Amén de esta circunstancia trágica, dolorosa y muy difícil que implica la usurpación de las islas y lo que sucedió en la guerra y todo lo que vino después. Yo a ningún presidente le diría, señor, solamente reclame, no. Sostenga in eternum el reclamo, abra el paraguas de soberanía, siéntese con Gran Bretaña, pero también a profundizar el comercio, profundizar la cooperación científico-técnica, profundizar el turismo, profundizar las inversiones, porque una cosa no quita la otra. Y después, si ya vamos puntualmente a qué mecanismo yo propongo, y yo creo que habría que retomar la idea del famoso Plan Perón del 74, que habla del condominio, de la soberanía compartida, y enmarcarlo en un mecanismo parecido a las negociaciones del Reino Unido con China en relación a Hong Kong. Pero esto lo estoy diciendo a grosso modo. Yo ya tengo previsto que termine este tercer libro y tengo previsto en proyecto 2 más. Quizás cuando termine el sexto y Dios me da inteligencia y salud, me dedique varios años a escribir algo sobre una estrategia para Malvinas. Pero bueno, ahora dar más opiniones sería irresponsable de mi parte. Pero espero con esto haberte dado una idea más o menos. Excelente, Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos ese sexto libro con muchas ansias, la verdad. Muy interesante. Sería un libro de tu parte sobre el tema Malvinas, ¿no? Y todos los reclamos territoriales que tenemos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por venir. Bueno, no sé, Hombre Gris y Libertario, ¿quieren decir algo más? No, yo agradecerle a Álvaro su tiempo, su disponibilidad siempre, su amabilidad para poder compartir sus conocimientos. Siempre me quedo sorprendido por todo lo que podés aprender de Álvaro. A pesar de las críticas y de la gente que chicanea con la cuestión política, acá hay una cuestión que yo separo y es, por un lado, las diferencias políticas que puede haber o no, a lo mejor son cuestiones de espacio más que todo, pero eso va por un lado y para mí por el otro lado va la cuestión académica puramente y en eso, Álvaro, la verdad es que no hay absolutamente ningún reclamo porque lo estás mostrando en tus libros, que particularmente a mí me gustan mucho, y nada, por estas cosas que podés hacer, por todas estas exposiciones que nos sirven a los que queremos aprender un poquito más de política exterior, porque es un tema muy interesante y a la vez muy necesario, sobre todo porque pensar la Argentina no es solamente pensarla para adentro, como vos decías, ¿no? En la economía de cada día, sabemos que hay problemas urgentes y todo lo demás, pero también es importante pensar en la Argentina para afuera. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias y invito a todos a que lean el libro de Álvaro, a que lo compren en las librerías si pueden, que lo descarguen de las plataformas digitales, que lo adquieran para ebook, el formato que quieran, pero es una lectura sumamente obligada si uno quiere entender algunas cuestiones de política exterior de manera clara y conceptual como solo Álvaro puede hacer, ¿no? Y muy simple de leer, muy llevadero, la Justamente, verdad. bueno, yo le quería agradecer también por haber estado acá con nosotros y la sencillez que tiene para explicar las cosas, eso me encantó. Por eso estuve muy callado, ¿viste? Porque estaba atento a todo lo que decía cada detalle porque me encanta esa sencillez y te hace como ir imaginándote la historia y bueno, eso es muy interesante. Así que te quiero agradecer eso también, Álvaro. Bueno, me emocionaron, chicos, gracias. Les agradezco de todo corazón estos inmerecidos elogios, pero para quien vuelca tantas horas, son 16 horas semanales que yo dedico a escribir, lo que me obliga a que esos 2 días, 8 horas, ¿no? Por día que dedico, hacen que otros días de trabajo, en vez de ser de 8 o de 10, tienen que ser de 14 por poco, porque no tengo que cumplir con otros, y que ustedes lo valoren así me enorgullece y es el combustible para seguir escribiendo este tercero y seguir planificando
otros. Y como bien dijeron acá, esto es una cuestión de coyuntura electoral, de un espacio circunstancial que se creó para una elección. Esto no fue un renunciamiento a ninguna idea y que sí, obviamente, antepuse, ustedes podrán decir, amor propio o antepuse no seguir sufriendo cierto malestar y ciertos destratos, pero mi idea de una Argentina que defienda fervorosamente la economía de mercado, la propiedad privada, la innovación, con una política exterior que anteponga por sobre todo los intereses nacionales, con realismo, con racionalidad, con visión de mediano y largo plazo, permanecen. Y si a partir de estas elecciones del domingo, a mí Javier se comunica conmigo, quiere, o porque tomó conocimiento del libro, y quiere sentarse conmigo para, por lo menos que le dé, no digo ya como asesor, pero un pantallazo general de las cosas inmediatas que tendría que hacer él si fuera electo presidente, o que le profundice algo del libro, con gusto lo iría a verlo y se lo propondría, porque por sobre todo el país, después las ideas y después las personas. Eh, yo tengo un voto estratégico para esta elección, el domingo, que claramente no es Javier, ya lo saben, pero si esa persona no gana esa interna, probablemente vote a Javier en octubre. ¿Y qué me van a decir? No, guárdatelo el voto, ahora no vuelvas, venís por el carguito, porque es las cosas que me dicen, ¿no? No, por favor, Bueno, Álvaro, no prestes claro. atención a Yo esas ya cosas. no importa, pero no, hay que prestar atención porque uno no tiene que ser tampoco un cerrado y un necio y tiene que escuchar. Obviamente trato de no prestar atención a cosas que son agresivas o violentas, o que se vanaglorian o se divierten, no sé, sobre mi salud o cuestiones así. Pero si él me convoca y si el cuadro electoral hace que después de Patricia, la persona, aún con un entorno que yo no acompañe, es él, lo voy a votar en octubre. Les digo más, yo a diputada nacional voy a votar a Diana Mondino, ¿eh? Excelente, O sí, sea, muy voy a bien. Qué voy a bueno. votar a Patricia Bullrich, a Diana Mondino, lo voy a traicionar por una vez a Ramiro y voy a votar a Jorge Macri para que le gane a Lustó, y después voy a votar a Eugenio Casieles y a Coqui del Piano acá en Recoleta. Y en octubre, desde ya les digo, vuelvo a repetir, con Diana Mondino, lo voy a votar a Ramiro Marra, a Casieles y a Coqui del Piano. Si volvió a ganar Patricia, votaré a Patricia, y si no volvió a ganar Patricia y estará Javier, seguramente votaré a Javier. Repito, primero el país, después las ideas y después las personas. Les agradezco de todo corazón este tiempo, chicos. No, gracias a vos, Álvaro, por ser el primer invitado de este nuevo space que hemos configurado. Muchos éxitos y muchos éxitos en los que vengan, que seguramente va a haber mucha más gente. Hoy se tuvieron que comer esto que de medio boicot, pero les aseguro que van a tener un enorme éxito con los próximos Pero por invitados. favor, Álvaro, sí, traerte es un placer y la verdad, nada, te esperamos en los siguientes, sabes que te podés conectar, vamos a estar haciendo estos spaces todos los martes a las 22, hablando de varios temas. Queríamos empezar con vos porque nos pareció una gran oportunidad y porque además era valioso. Así que estás más que invitado siempre a sumar tus perspectivas y tus ideas. Muchísimas gracias, chicos. Les deseo lo mejor. Que tengan muy buenas noches a todos. Gracias, Álvaro. Igualmente, Álvaro, saludos. Adiós, buenas noches. Bueno, ahí lo tuvimos a Álvaro, ya saben, vamos a dejar acá el pin también para que puedan ver el tema del libro, dónde lo pueden adquirir y demás. La verdad es que tremendo que Álvaro se haya podido conectar para Qué gran oportunidad, che. Sí, 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 la verdad es que sí. Amén de diferencias de espacios que para mí son irrelevantes a la hora de hablar estos temas. A ver, señores, la política exterior argentina tiene que ser una y todos sabemos por dónde tiene que ir encaminada. Y si no tenemos claro eso, bueno, tienen los libros de Álvaro para entender por dónde tiene que ir la cosa. Así que nada, los invito a ver el libro de Álvaro, a tratar de comprarlo si les interesa el tema, porque la verdad está muy accesible. Bueno, Sí, sí. pasamos a otro tema entonces. Quiero hablar de la campaña. A ver, Vamos a hablar de la campaña. Cuenten ustedes cómo les fue ayer, que estuvieron ahí, loco. Sí, la verdad es emocionante.
Creo que chicos, perdón, pero creo que lo ideal sería que comiencen otro espacio porque esto está grabado. Dejemos esto como la entrevista a Sí, Álvaro. sí, yo pensaba lo mismo. Si quieren No, abrimos otro. pero igual, más allá de que lo estamos grabando aparte, porque lo vamos a subir los especies completos a YouTube, así que yo digo que lo dejemos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a ir? Como quieras, Pablito, acordate igual que la gente también lo ve, queda en Twitter, digamos. Claro, La claro, gente sí. toque y se lo escucha todo y después, bueno, seguiría toda esta charla. Está bien, como quieras vos, no hay problema. No, yo digo no sé, ¿les parece que hay que haya que cerrar o no? No, no creo. O sí, cerramos, y si quieren cerrar, cerramos y abrimos de nuevo. Sí, ningún problema. Mientras tanto estoy sufriendo con River, boludo. Bueno, Bueno, sí, sí, Capaz podemos cerrar y abrir Capaz otro que space, no hay a- problema. lo cerré para no ensuciar esta hora maravillosa. Claro. Después hablamos de otras cosas. Entonces esto queda limpio, bien el tema específico del libro, y después abrimos otro espacio para hablar de otras cosas. dale. Dale, bueno, cerramos. Entonces, gracias a todos los oyentes, loco, la verdad, muy buen espacio. Bueno, Bueno, abrimos después ahora. Genio los tres. Abrimos ahora, dale. dale, saludos.